Bueno, ahora sí. Estamos grabando la clase. Un segundo que estamos todavía admitiendo a algunos participantes. Ok, vamos a comenzar. Srat Hashem, Alajot de Sheia, Simán 253 de el Shulchan Aruch, sección de Ora Haim. En las clases anteriores estudiamos el Simán 318. Ahora nos vamos a retroceder un par de Simanim. Como les dije cuando comenzamos Alajot de Bishul, normalmente las alajot de Bishul se estudian antes que Sheiyá, a pesar de que están posteriores, en orden. Pero es mejor comenzar por Bishul porque aplica conceptos que vamos a utilizar ahora en Sheiyá. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa Sheiyá? ¿Qué significa Sheiyá? Hay un mahloket en la Gemara, en la página 36b de el Talmud, Masejet Shabbat, y trae una discusión entre los Jajamín y Hananía. Por un lado, los Jajamín sostienen que la palabra Sheiyá o el concepto Sheiyá, porque no les voy a dar una traducción literal, sino que les voy a explicar lo que es el concepto. El concepto Sheiyá significa dejar algo, en este caso una olla de comida, cocinándose sobre la fuente de calor antes de Shabbat. Esa fuente de calor podría ser una estufa, podría ser carbones, una brasa. Hoy día podría ser una plata de Shabbat, que es lo que normalmente nosotros utilizamos para calentar. Eso dice Jajamim. Ahora, Hananía lo asocia más al concepto de Hazará, que es decir, devolver la comida. Sheiyá podría ser como una especie de devolver la comida a la plata de Shabbat. Vamos a ver que, en cierta manera, Hazará es como Sheiyá. Hazará, devolver, es como hacer Sheiyá, colocar antes. Es la misma acción, pero una se hace antes de que comience Shabbat, en Erev Shabbat, y otra se hace en Shabbat. ¿Ya? Pero vendría siendo como el mismo concepto. De hecho, la Gemara a ese concepto le llama Notnim. Entonces, por un lado, Jajamí dice Notnim es Sheiyá, y por otro lado, Hananía dice Notnim es Hazará. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Los separamos en dos. Cuando es en Erev Shabbat, nosotros le llamamos Sheiyá. Cuando es en Shabbat, cuando es colocar la olla sobre la fuente de calor, en Shabbat le llamamos Hazará. Ambas tienen ciertas reglas. Ambas tienen ciertas reglas y no son iguales las reglas, son diferentes. A pesar de que podría ser la misma acción, con diferente nombre, pero tienen sus reglas independientes dependiendo si es antes o dentro de Shabbat. Ahora, ¿cuál es el problema de hacer Sheiyá, de colocar la comida, la olla de comida sobre la fuente de calor antes de Shabbat? ¿Cuál sería el problema? ¿Por qué? Porque uno asume que antes de Shabbat no hay prohibición de melajá. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema, dice Rashi, ¿ya? Cuando hablamos de esta Gemara, Rashi nos dice que el problema con Sheiyá es que uno podría verse tentado a revolver los carbones. Recordemos que antiguamente los hornos eran hornos a carbón, ¿ya? No eran eléctricos, ni a gas, ni con paneles solares, sino que eran con carbón. Entonces, la forma de mantener el calor era agregándole más leña al carbón, aumentándole el aire, el oxígeno al carbón, dándole viento al carbón, revolviendo los carbones también podría provocar que el calor aumentara. Entonces,
si yo coloco una olla antes de Shabbat y la coloco sobre la cocina, sobre la estufa, ¿ya? Que el Shulchan Aruch vamos a ver ahora que le llama kirá. Si lo coloco sobre este kirá, sobre esta olla, sobre esta cocina, sobre esta estufa, y abajo está lleno de carbones, no es fuego de gas, sino que son carbones, son brasas que están ahí. Si yo coloco una comida antes, me puedo ver en la tentación de que durante Shabbat, cuando ya comenzó Shabbat, por querer comerme esa comida lo antes posible, comenzar a revolver los carbones. ¿Para qué? Para aumentar la temperatura y de esa manera acelerar el proceso de cocción. Y avivar los carbones, avivar el fuego, es una melajá. Entonces, ese es el problema de hacer sheya. Entonces, ¿qué es lo que buscan los jajamim cuando dan restricciones a sheya? Es que nosotros no nos veamos en la tentación o no tengamos la posibilidad de revolver estos carbones. Eso es lo que tenemos que tratar de procurar. Entonces, Rashi nos dice sobre esta Gemara que el problema de sheya es que queremos revolver los carbones y alentando el fuego, aumentando el fuego, vamos a estar provocando una melaja. Ahora, por lo mismo la Gemara trae una discusión y dice, dependiendo del material con el cual nosotros vamos a encender estos carbones, quizás puede ser más riesgoso o menos riesgoso. Por ejemplo, la Mishnah dice que si el carbón en sí se encendió con un material, por ejemplo, habla de los rastrojos, de paja, de madera, de restos de hojas que se van a consumir inmediatamente, no habría problema de hacer sheya. ¿Por qué? Porque en el momento que comience Shabbat, esa paja, esos rastrojos que se consumen rápidamente, de hecho no van a continuar encendidos durante Shabbat. Va a comenzar Shabbat y ya se van a estar comenzando a desvanecer. Entonces no va a haber riesgo de que nosotros queramos revolver los carbones. En cambio, si yo enciendo la cocina esta, la estufa, con un material que se llama yefes, que en este caso vendría siendo madera de olivo en esa época, que es madera resistente, que se va a consumir lentamente, que son como los carbones que hoy día nosotros usamos, que se demoran varias horas en apagarse. Entonces dice que si nosotros encendemos el horno con ese tipo de material, sí vamos a vernos quizás la tentación de querer revolver los carbones para acelerar el proceso de cocción y poder comernos la comida que se está calentando el viernes en la noche. Ahora, otra opción sería que la comida ya esté 100% cocinada y así, aumentando la temperatura, no se va a cocinar más porque ya está cocinada, no vamos a ganar un beneficio. Y como no vamos a ganar un beneficio, no nos vamos a ver en la tentación de revolver los carbones. Esa podría ser otra opción también. Vamos a ver lo que dice el Shulchan Aruch al respecto. ¿Ya? Vamos a ver lo que dice el Shulchan Aruch. Dice, Kirá sheye asuyaki quedará beshoftin al pia quedará lemala, beyesh vamakon shepitach shtei quederot. Dice que el kirá es uno que se hace, ¿ya? O que está construido en la forma de un hervidor, de algo que hierve, que está creado para poder cocinar, ¿ya? En el cual se colocan dos ollas, una al lado de la otra. A continuación, le voy a mostrar la foto de lo que sería un kirá. Si lo pueden ver en la imagen, ¿cierto? El primero de las tres figuras es un kirá. Entonces, este kirá, si se fijan, es un horno con dos bocas, donde nosotros podemos colocar dos ollas. Y en el orificio que está abajo es donde se meten los carbones, ¿ya? Se encienden los carbones y empiezan a calentar. Entonces, un kirá tiene la capacidad de cocinar dos ollas, ¿ya? Donde podemos calentar. Inus kabe yefes, sheu pesoret shel seitim o betzin, azul liten alea tavshil mi beodion, leashotó alea, ela inken nitbashel korsarko beu mistamek beralo. De leika, de mihashema yehate, o sheaya hay shelo nitbashel, klal de que iban sheu hay mesiach da'ato mimeinu ad lemachar. De cola laila y ajolit bashel veloti hui.
אבל, אם נתבשל קצת ולא נתבשל כל שרקו, ואפילו נתבשל כל שרקו, והוא מסתמק ויפה לו, חשינן שמה תחטא, ואסור לשעתו עליה, אלא אם כן גרוף, דהיינו שעושים ממנו כל הגחלין, או קטם, dije, Garaf, ahora dije Katam, dos conceptos muy importantes, Garuf y Katum. De Ayenu, Shekizá, Gehalin, Befen Lemeat Humam. Beinatam, Bajatija Hayá. También aquí trae otro tema. Jatija Hayá, un trozo de comida cruda. Mutar Keilo Aitakula Hayá de Al Yedei, Kaj Mesías de Atomi Meina. ואפילו אינו גרופה וכתומה, מותר לסמוך לה כדרבה סמוך חוצלח, ואינוסקה בקש, lo que les decía recién, o פיגבבה, פחס או רטרוחos, מותר לשהות עליה אפילו אינה לה גרופה ולא כתומה. Entonces, aquí en este seif encontramos varios conceptos. Por ejemplo, dice, si el kirá fue encendido por medio de gefet o gefes, depende de sefaradí o ashkenazí. Disculpen, a veces la pronunciación me puede salir un poco ashkenazí, a veces un poco sefaradí. Estudio en la actualidad estudio en un cólera sefaradí, pero por muchos años estudié en cólera ashkenazí, así que es inevitable para mí a veces mezclar un poco la pronunciación. Entonces, en el caso del gefet, ¿ya? Dice, si el kirá fue encendido con gefet, con residuos de oliva, una madera que es resistente, que va a durar toda la noche, o gran parte de la noche, uno no puede colocar comida sobre esta estufa que está encendido con gefet, para cocinar antes del anochecer en el Shabbat, colocarlo incluso en el Shabbat, con la intención de dejarla allí hasta que llegue Shabbat. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno se puede ver en la tentación de querer revolver estos jefes, estos carbones, para poder aumentar la temperatura y así acelerar el proceso de cocción. A no ser, dice el Shulchan Aruch, a no ser que la comida haya estado completamente cocinada antes de colocarla sobre el kirá, sobre esta cocina, sobre esta estufa. Y también se esté encogiendo. ¿Ya? Es decir, que la comida, a medida que se recocina, y ese concepto se llama mistamek veralo, que a medida que la comida se va recocinando, se va colocando de una manera no tan buena, se va dañando. Como dice, aquí se va recogiendo, se va achicando la carne. Supongamos que fuera una carne y a medida que más la recozo, se empieza a achicar y se empieza a deteriorar, ¿ya? También sería una opción para poder hacer sheiyá. En cuyo caso no hay que temer que se revolverán los carbones. ¿Por qué? Porque como la comida se está dañando a medida que se le aumenta la temperatura, entonces yo no lo voy a hacer. Entonces ahí en la Shulchan Aruch dice, si la comida se va a dañar, es una comida frágil que se va a dañar rápidamente al aumentar la temperatura, entonces no hay problema que vayamos a hacer esa acción. También dice el Shulchan Aruch que está permitido poner la olla en la estufa si la comida está cruda, es decir, no se ha cocinado. Ya que está cruda, por lo tanto, uno no pondrá atención hasta la mañana siguiente, ya que podrá terminar de cocerse durante toda la noche sin necesidad de revolver los carbones. Yo dejo la comida cruda antes de Shabbat, yo voy a sacar de mi mente el querer comerla el viernes en la noche. Inmediatamente yo voy a estar pensando al otro día, en la ciudad de la mañana. Entonces, hasta que yo tenga la intención de comerla, los carbones ya se han apagado, porque no hay ningún carbón que dure más de 10, 12 horas. Entonces no va a haber tentación de revolver los carbones. ¿Ya? Esa es otra opción que también nos trae el Shulchan Aruch. Continúa el Shulchan Aruch y dice, de todas formas, si la comida está solo parcialmente cocinada, por ejemplo, Mahal Bendrosai, o aún así, si está completamente cocinada, pero se está encogiendo por causa de la cocción, no preocupa, pero no, si no se encoge por causa de la cocción, entonces ahí sí nos preocupa que se reaviven los carbones. O sea, si al revolver los carbones y aumentar la temperatura, yo provoco que la comida mejore su condición,
y eso se llama mistamek veyafelo. A medida que se recose, queda mejor, más rica, más de mejor calidad. Entonces sí hay un riesgo, digamos, hay una tentación de querer revolver los carbones, y ahí el Shulchan Aruch dice hay que tener cuidado. Por lo tanto, hay que dejarla en la estufa, o sea, por lo tanto, dejarla sobre la estufa, dejar esta olla de comida sobre la estufa, está prohibido a no ser que la estufa haya sido barrida, como dijimos, es decir, todos los carbones hayan sido removidos, o estén cubiertas de ceniza, es decir, los carbones están cubiertos con cenizas para reducir su intensidad. Estas dos acciones, sacar los carbones o cubrir los carbones, se llama garuf bekatum, o grufá y ketumá. ¿Ya? Eso es un concepto que tienen que manejar. ¿Ya? Apréndanlo. ¿Ya? Apréndanlo ojalá en hebreo, no en español. Garuf o grufá, katum o ketumá, o garuf bekatum, es el concepto que nosotros hoy día aplicamos en nuestros hornos. Ahora yo les estoy dando toda una introducción. En el material escrito traté de colocarlo lo más resumido, con algunas notas, con algunas fuentes. Ahora, si alguien quiere estudiarlo ya más profundo, como saben, el curso de la Yeshiva avanzado de Ilhot Shabbat, que dura 2 años, ahí pueden estudiar con todos los Mekorot, Yemará, Rishonim, Aharonim y toda la explicación. ¿Ya? Más o menos lo que estoy explicando ahora. Toda esta explicación que he dado hasta ahora es para llegar a este concepto de Garuf Bekatum. Antes de enfocarnos en eso, quiero terminar con lo que leí del Shulchan Aruch. Dice, si una pieza cruda de carne es puesta en la olla, está permitido aún si consistiera en su totalidad de carne cruda, ya que ahora no se pondrá atención a toda la olla, porque al colocar una carne cruda antes de Shabbat, como la carne cruda se demora en cocinar, yo voy a sacar de mi mente la tentación de comerlo en la noche. Yo voy a decir, esta carne seguro que queda para el Shabbat, para el sábado de la mañana, no para el viernes en la noche. ¿Por qué? Porque no se termina de cocinar. Por mucho que yo avive los fuegos y revuelva los carbones, la carne no se va a terminar de cocinar de todas maneras. Entonces, lo voy a dejar para el otro día. Y así no me voy a ver tentado a revolver los carbones, porque no va a tener ningún efecto positivo. ¿Ya? Ahora, pero aún así, si los carbones no hayan sido barridos o cubiertos con ceniza, está permitido poner una olla cerca de esta o fuera de esta. Si fue encendida con paja o rastrojo, está permitido dejar una olla que permanezca dentro de esta, aunque no fue grufá que tomar. Al final termina Shulchan Aruch diciendo, si este kirá fue encendido con rastrojos, ¿ya? Con paja y rastrojos, con bekash o big babá, entonces no hay ningún problema, porque yo no voy a revolverlo, porque a la hora que partió Shabbat, entre el encendido de velas y el comienzo de Shabbat, después de Bein Hashmashot y todo el tiempo, que son por lo menos media hora, 35 minutos, 36 minutos, seguro que ya se terminó de consumir ese tipo de rastrojos de paja. ¿Ya? Por lo tanto, no hay temor de querer revolverlo durante Shabbat. O también... incluso si el horno no es Garuf Bekatum, la prohibición está colocar la olla sobre él, pero colocarla al lado, que se caliente a una distancia, tampoco estaría prohibido de acuerdo a lo que dice. Ahora, si ustedes se fijan, les nombré varios conceptos en esta alajá. Uno es el Garuf Bekatum. ¿Qué es Garuf Bekatum o Grufá y Ketumá? Primero veamos lo que es Grufá. Grufá, vemos que la palabra grufá viene de ligrof. ¿Qué significa ligrof? Barrer. En este caso, barrer los carbones. ¿Ya? Una estufa que fue encendida con carbones, si yo le quiero hacer garuf, tengo que barrerlos, sacarlos de adentro. Con una pala, con una escobilla, lleno la pala y saco los carbones. Esa acción se llama garuf. ¿Qué es katum o ketumá? Esta acción significa que las cenizas, o puede ser tierra, puede ser polvo, arena, ¿ya? Cualquier producto que ahogue los carbones. Yo lo tiro encima de los carbones y lo voy a ahogar. Entonces se va a apagar el fuego de los carbones, pero los carbones van a seguir calientes y van a mantener el horno caliente con la temperatura que le quedan los carbones.
pero no va a haber fuego. Por mucho que después yo quiera revolver los carbones, el fuego no va a volver. ¿Ya? Entonces, eso se llama hacer katum o ketumá. ¿Ya? Entonces, garuf bekatum significaría barrer los carbones o taparlos con ceniza. Y eso es lo que hoy día nosotros hacemos en las platas de Shabbat. Los hot plate, o la plata eléctrica, la chapa eléctrica, no sé, tiene varios nombres, ¿ya? O la plata hashmalí, o la plata yerushalmi, ¿ya? Todas esas cumplen con los dos requisitos, garuf y katum. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo garuf y katum son necesarios? Lo vimos en el Shulchan Aruch, y esta es una discusión que viene de atrás entre Jajamín y Hananiah. De hecho, todo este concepto de discusión entre garuf y katum y todo lo que es kirá y todo lo que es sheyá en sí, tiene una discusión entre Jajamín y Hananiah. Nosotros sabemos que la halajá va a ser como Jajamín, y así es como escribe el Shulchan Aruch. Pero es bueno saber lo que dice Hananiah. Primero, Jajamín, ¿qué dice? ¿Cuándo garuf y katum son necesarios? Cuando la comida no es mistamé veraló. O sea, cuando la comida a medida que se recocina se va mejorando. Si fuera mistamé veraló, no habría problema. Si es mistamé veraló, sería un problema. O cuando queremos hacer hazará. Si queremos hacer hazará, yo necesito que la cocina, que la estufa, sea garuf bekatum. ¿Qué es hacer hazará? Devolver la comida a la fuente de calor. Ahora, cuando el Shulchan Aruch dice que la comida tiene que ser cruda, ¿qué tipo de comida se está refiriendo? ¿Cualquier tipo de comida cruda o alguna comida en específica? Entonces aquí tenemos un mahloket. Por un lado tenemos al Rambam, Maimónides. Maimónides dice, cuando la Gemara habla de comida cruda, se está refiriendo a cualquier tipo de comida, incluso verduras, incluso colocar un zapallo, una zanahoria, una berenjena cruda sobre la plata antes de Shabbat, estaría permitido. Y no habría riesgo de querer revolver los carbones. Estamos hablando en el caso de una estufa que no tiene garuf bekatum, que es con fuego abierto, completamente abierto. Pero el Bey Yosef dice no. Cuando el Talmud habla de comida cruda, se está refiriendo a la carne. Porque la carne es la única que cumple con la condición de que yo saco de mi mente la tentación de revolver los carbones para acelerar el proceso de cocción. ¿Por qué? Porque la carne se demora en cocinar. Por mucho que yo avive los fuegos, no va a ser suficiente para que se cocine desde que comenzó Shabbat hasta la seudá del viernes en la noche, que normalmente puede ser 1 hora, 2 horas entre el inicio de Shabbat y la seudá. Entonces, en 2 horas no se va a terminar de cocinar, entonces la carne cruda es la única que me sirve porque esa yo la voy a dejar para el otro día. Entonces, es la discusión. Ahora, ¿cómo escribió el Shulchan Aruch? ¿Cómo el Bey Yosef? Tal como él escribió, el Marán escribió en el Bey Yosef, también después el Marán escribió en el Shulchan Aruch. Ahora, kirá, ya vimos lo que es el kirá. El kirá es la estufa que tiene 2 bocas arriba. También hablamos del concepto de tanur y de kupaj. ¿Ya? El tanur es parecido al kirá, pero es un horno en que, si se fijan, va como un cono hacia arriba, con una boca. ¿Y cuál es la gracia de ese horno? Que mejora el calor, porque como se va achicando hacia arriba, el calor se empieza a concentrar arriba. Entonces, tiene otras reglas. ¿Ya? De hecho, la halajá es mucho más estricta con respecto a kirá, el tanur es más complejo. Y el kupaj es cuadrado, como aparece ahí, y tiene un lugar para una olla. Es como la mitad de un kirá. Y también tiene otras reglas porque el calor se concentra también de una manera mayor, entonces también las reglas son un poco más estrictas en kupaj y en tanur. Ahora, de estos 3, ¿cuáles son los que nosotros usamos? El kirá. ¿Por qué? Porque, de hecho, el Igrot Moshe dice que nuestros hornos hoy día tienen el din de kirá. Son igual a un kirá. Las cocinas, las estufas que nosotros hoy día utilizamos son un kirá. No es ni un tanur ni un kupaj. A pesar que al horno en sí nosotros le llamamos tanur, a los hornos. ¿Ya? Pero la estufa en sí, las hornillas, tienen el din de kirá. Como ya les dije también el concepto de mistamek veraló, que es cuando una comida, a medida que se recocina, se comienza a deteriorar. Y mistamek yafeló,
la comida a medida que se recocina se comienza a mejorar. El concepto Mahal Vendrosai yo creo que ustedes ya lo conocen, ¿ya? Lo han visto ya, lo hemos visto varias veces. Y cuando hablamos de Garmajaya, que también lo vimos en lo que escribió el Shulchan Aruch, se refiere a que hay una pieza cruda en la olla. Si ese es el caso, la Sheiyá sería mutar, ¿ya? Así como posee el Beyosef y el Shulchan Aruch. Vimos que el Rambam dice que cuando habla de Garmajaya se refiere a cualquier tipo de alimento, no necesariamente una carne, sino que también puede ser un vegetal. Ahora, nuestras estufas, nuestras cocinas, de acuerdo al Igrot Moshe, nuestras cocinas tienen el din de un kirá. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que preocuparnos nosotros hoy día? Que si las cocinas nuestras, los hornos nuestros tienen el din de kirá, entonces ¿de qué tenemos que preocuparnos? De que sean garuf bekatú para poder usar en Shabbat. Si nuestras cocinas no tienen garuf bekatum, entonces no se pueden utilizar en Shabbat. Lema'aseh, en la práctica. ¿Qué sucede en la práctica? ¿Ya? ¿Qué pasa? Disculpe. Nosotros, normalmente en Shabbat hoy día, no utilizamos en la cocina directamente con las hornillas del gas. ¿Por qué? Porque como ya vimos, si queremos calentar la comida, necesitamos hacer garuf bekatum. Hoy en día, ¿cómo nosotros podemos hacer garuf bekatum sobre las hornillas del gas, sobre la estufa? Es colocando una plata o una placa metálica, que es conocido como blech. Nosotros colocamos este blech sobre el fuego y eso, de alguna otra manera, vendría siendo como katum. Es como tirarle ceniza a los carbones. Colocar la lámina metálica sobre el fuego es como antiguamente se hacía, que era tirar cenizas, arena, tierra a los carbones. Estamos tapando, estamos ahogando. Y el garuf, en vez de sacar los carbones, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tapamos las perillas del gas. Las perillas del gas, nosotros colocamos la lámina metálica sobre y después baja. Y de esa manera cubrimos las perillas del gas y cubrimos los fuegos, las hornillas del gas. Entonces eso se llama garuf bekatum, con una lámina metálica que se llama plej. Entonces, si uno quiere usar su cocina a gas, en Shabbat tiene que cubrir las hornillas del gas y tapar la botonera donde uno empieza a aumentar o disminuir el gas, obviamente la temperatura. Eso en la práctica. Entonces, para llegar a eso, hubo toda una discusión, hay toda una discusión, como lo vimos en la Gemara, entre Jajamín, Hananiah, entre los posquí, entre los rishonim, cuando aplica, cuando no aplica, para llegar a esta opción. Ahora, hoy día normalmente lo más utilizado no es el blech. El blech tiene varias complicaciones, sobre todo, a mi entender, muy riesgoso el blech. El blech, el hecho de que haya gas andando toda la noche, 24 horas, es muy complejo, ¿no? Es peligroso. Entonces, siempre es mejor usar una plata eléctrica. Lo más que puede pasar con una plata eléctrica es que haya un corte, pero es menos grave que hay una fuga de gas. Entonces, yo creo que hoy día la mayoría ocupa plata eléctrica, mucho más económica, que incluso a veces hacer la lámina metálica. Hoy día son muy fáciles de encontrar. Bueno, acá en Israel, 40, 50 shekel uno consigue una plata, ¿no? Entonces, la plata eléctrica es la que nosotros usamos para calentar en Shabbat. Y como les dije,
también cumple con las leyes de Garuf Bekatu. ¿Por qué? Porque la plata eléctrica tiene una temperatura constante, es decir, no tiene perillas en el cual yo pueda controlar la temperatura, o sea, no podría avivar el fuego, mover los carbones, hablando ya en términos antiguos, y el fuego en sí está cubierto. El fuego en sí, normalmente dentro de una plata, son unas resistencias que se calientan, ¿ya? Y esas están cubiertas por la lámina donde nosotros colocamos la olla. Entonces, se fijan, la plata eléctrica cumple con ambos requisitos, que es la halajot de Garuf Bekatu. Entonces, hoy día nosotros podemos hacer sheyá sobre esta plata metálica. Nosotros ponemos la plata metálica antes de Shabbat encendida y antes de Shabbat colocamos la olla. Y pues colocamos carne o verduras o líquido, lo que sea. En verdad hoy día podemos colocar cualquier tipo de comida. ¿Por qué? Porque la olla es Garuf Bekatu, o sea, la plata de Shabbat es Garuf Bekatu. Ahora, esa es la halajá y así lo dice el Igrot Moshe. Pero tienen que saber que hay mahloket al respecto. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero no todos están de acuerdo con esta halajá. No todos están de acuerdo que uno puede colocar antes de Shabbat la comida caliente, la olla de comida sobre esta lámina, sobre esta plata metálica, esta plata eléctrica. No todos están de acuerdo. Por ejemplo, el Hasonish y el Rav Mordejai Eliyahu, ellos dicen que no se puede colocar, ¿ya? Sobre todo en una plata eléctrica que se llama, que es una plata Hashmali Rayilá. Digamos que es como una plata eléctrica normal. De hecho, entre una plata eléctrica Rayilá y una Yerushalmi no hay ninguna diferencia. Físicamente no se ve mucho la diferencia. Pero el Rav Mordejai Eliyahu o el Hasonish sí hacen una diferencia, ¿ya? ¿Y dónde está la diferencia? Normalmente la diferencia está en el interior de la plata. ¿Por qué? Por un lado, la plata eléctrica Hashmali Rayilá, dentro de la plata, donde está la resistencia, normalmente la resistencia está pegada a la plata. O digamos que la plata misma, la lata misma donde se posa la olla es la que se calienta. Y se calienta directamente con electricidad, ¿ya? Con el calor, pero está pegado. Esta resistencia eléctrica que se calienta, que se coloca al rojo vivo, está pegado a la lámina. Pegado. Entonces es como que la misma lata superior se calentara directamente por efecto de la temperatura del fierro caliente. En cambio, hay otro tipo de plata de Shabbat que se llama Yerushalmi, en la cual la resistencia calórica, que es la que se enciende, no toca la lámina superior, ni tampoco la inferior. Digamos que está en un estado de suspensión en el interior, está flotando. ¿Cómo no logra tocar la lata de arriba? Porque hay una separación entre ellas, entre la resistencia que se enciende y la lata. Si ustedes abrieran una plata metálica por dentro, van a ver que es como una porcelana que los separa. Ese tipo de plata se llama Yerushalmi. Y esa es la que uno tendría que usar. Si uno ocupa una plata eléctrica que no cumple con esa condición, sería una plata Ragilá. Y de acuerdo al Hasonish y de acuerdo al Rav Mordejai Eliyahu, sería como ponerlo directamente sobre el fuego. ¿Por qué? Porque es una lámina metálica, vendría siendo como un carbón, vendría siendo como fuego directo, porque la lámina metálica está caliente, hirviendo, pero por efecto directo del calor. No por el calor que emana de la resistencia, sino que por la resistencia misma. No sé si me logran entender la diferencia. Entonces, el Rav Mordejai Eliyahu o el Hasonish dice, hay que fijarse qué tipo de plata es la que estamos utilizando para poder hacer Sheyá, para poder utilizarla en Shabbat. Ahora, si yo no tengo una plata Yerushalmi, solamente tengo una plata eléctrica que no cumple con esa condición de que la resistencia esté flotando en el medio, ¿qué tengo que hacer? Sobre esta lámina metálica colocar otra cosa, por ejemplo, una rendijilla, una reja. Se la voy a mostrar ahora, si tengo alguna foto. Si se fijan en esta foto, hay una plata y sobre esta plata hay una rejilla, ¿ya? Esta rejilla, dice el Rav Mordejai Eliyahu, tiene que tener
una separación de por lo menos, o de un grosor de por lo menos 1 centímetro, entre la lámina caliente y esta rejilla. Y de esa manera vendría siendo como ya una plata Yerushalmi, entre comillas. Y ahí sí se podría hacer Sheiyah. Entonces tenemos que hay dos opiniones al respecto. Por un lado el Igrot Moshe, también el Shevet Alevi y Rav Bosner dicen que se puede una plata Ragilá, pero de acuerdo al Hazon Ish, de acuerdo al Ramo de Jaileao, sí hay un problema con ese tipo de plata. Ahora, eso con respecto a la plata. ¿Ya? Tenemos una diferencia entre, resumen, dos platas, la plata Hashmalí eléctrica, Ragilá, y la Yerushalmi. ¿Ya? En el material escrito también van a poder ver la explicación de estas dos platas. Por otro lado, también tenemos la opción de usar una estufa eléctrica. La estufa eléctrica son las cocinas, pero con una resistencia directamente arriba. Me imagino que las conocen, una estufa eléctrica, no a gas. ¿Ya? La estufa eléctrica se puede utilizar o no en Shabbat para hacer Sheiyah. Ojo, que hasta ahora solamente estamos hablando de Sheiyah, no estamos hablando ni de Hazará, ni de Atmaná, ni de Bishul. Sheiyah es colocar la olla en Erev Shabbat sobre la fuente de calor. Esa acción solamente estamos hablando. Hasta ahora no entramos en devolver, en sacar y volver a colocar. Solamente estamos hablando de colocar antes de Shabbat sobre la fuente de calor. Entonces hasta ahora hemos visto que de acuerdo a todos se puede en una plata Yerushalmi, ¿ya? Que tiene resistencia entre medio. De acuerdo a algunos, como el Grot Moshe, incluso una plata normal en que la lámina se calienta directamente por efecto de la resistencia calórica. En el caso de la estufa eléctrica, si yo tengo una estufa eléctrica que no es específicamente como los carbones o como el gas, supongamos que fuera una estufa eléctrica en que la temperatura es constante, de todas maneras, si yo quiero usar esa estufa eléctrica, yo necesito hacerle Garuf Bekatum. ¿Y cómo le hago Garuf Bekatum? Colocando una bandeja encima. La tapo con una bandeja y obviamente el control, el termostato, donde yo aumento, bajo la temperatura, el guataje de la resistencia esta, también la tendría que cubrir para hacer Garuf Bekatum y poder utilizarla en Shabbat. Obviamente que tenga una temperatura constante y durante todo Shabbat. Y los que permiten usar timer, podrían usarlo con timer para que se apague. Se podría eventualmente. También existen las cocinas de inducción. ¿Ya? ¿Cuáles son las cocinas de inducción? Por ejemplo, tenemos una cocina de inducción que es algo parecido a esto. ¿Ya? Si lo están viendo en la pantalla. Son estas modernas cocinas, ¿ya? En que se calientan de una manera diferente. ¿Ya? No hay fuego directo, no hay carbones, no hay electricidad, o sea, no hay una resistencia calórica, no hay gas, ¿ya? Digamos que es un calor diferente. Este tipo de cocinas por inducción también se podrían utilizar en Shabbat, pero también obviamente habría que hacer una especie de Garuf Bekatum. Eso significa tapar completamente donde se posan las ollas y obviamente todo el panel de control también tendría que estar cubierto. Se podría utilizar si se deja encendido antes de Shabbat y que se va a mantener encendido durante todo Shabbat, pero tomando como precaución el que no se pueda manipular la temperatura. Y también, ¿qué sucede con los hornos eléctricos? Por ejemplo, un horno eléctrico, aquí ya no hablamos de la estufa, la parte superior, la hornilla, hablábamos del horno. Nosotros metemos el pan para hornear. En el caso del horno, que en hebreo se dice tanur, pero no se refiere al tanur que habla la Gemara. Hablamos de este caso del horno eléctrico moderno. Por ejemplo, este tipo de horno, de acuerdo a los poskim, tiene el din de una estufa. Tiene el din de un kirá. Por lo tanto, hacer sheiyá en el horno en Erev Shabbat también estaría prohibido, a menos que la comida ya esté cocinada.
o esté sobre Mahal Vendrosai. Una comida cruda sobre el horno, o sea, dentro del horno antes de Shabbat, está prohibido. ¿Por qué? Porque en una cocina, en una estufa que es Garuf Bekatum, o en una plata de Shabbat, hoy en día, una plata de Shabbat Yerushalmi, yo puedo colocar incluso la comida cruda, completamente cruda, por ejemplo, hago un cholen, la coloco sobre la plata, y que se termine de cocinar y la como al otro día, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque como es Garuf Bekatum, no hay miedo de que voy a querer acelerar el proceso de cocción, estaría permitido. Pero en el caso del horno, ¿cómo hago Garuf Bekatum? ¿Cómo hago Garuf Bekatum? Entonces, a priori, la comida yo podría meterla en el horno antes de Shabbat, pero que esté cocinada al 100%. Ahora, otra forma, ¿ya?, que nos trae el Igrot Moshe, el Ram Moshe Feinstein, en el Simán 74 del Igrot Moshe, en la sección de Orach Chaim, nos dice que sería mutar hacer Sheiyah en el horno, en el Shabbat, siempre y cuando el horno se cubra con una lata o con un papel metálico donde sale el gas, o donde están las llamas del gas, ¿ya?, o donde esté la resistencia que da la temperatura. Eso tendría que cubrirlo con una lata, con algo, para que no esté en contacto directo con la comida. Y de esa manera yo podría hacer Sheiyah en el horno. Ojo, estamos hablando de Sheiyah hasta ahora, le repito. Solamente estamos hablando de Sheiyah, no Hazara. Todavía no entramos a Hazara. Hasta ahora Sheiyah. Entonces, se podría, si yo cubro dentro del horno, en este caso, si el horno es de gas, los fuegos donde sale el gas, si es eléctrico, la resistencia eléctrica que provoca el encendido. ¿Ya? Ahora, el Mamar Mordejai, del Ram Mordejai Liao, explica que si el horno tiene un termostatos, ¿ya?, es mutar a hacer Sheiyah si la puerta se mantiene abierta desde el Shabbat. ¿Por qué? Porque el termostato, ¿qué es lo que hace? Que automáticamente va equiparando la temperatura o manteniéndola constante. Pero para lograr eso, él tiene que ir aumentando o disminuyendo la temperatura. Por ejemplo, si yo abro la puerta del horno y después la vuelvo a cerrar, cuando yo abro la puerta del horno, la temperatura automáticamente va a bajar, la temperatura del horno. Y al volver a cerrar, la temperatura tiene que subir. Entonces el horno va a empezar a trabajar más fuerte. Entonces el Ram Mordejai dice, mire, yo puedo usar el horno para hacer Sheiyah antes de Shabbat, siempre y cuando tenga un termostatos y que la puerta del horno siempre quede abierta. Porque si la puerta queda cerrada, al abrirla y cerrarla, voy a provocar que el termostato trabaje y voy a estar haciendo una melaja. Entonces, eso hay que tener cuidado con respecto a los hornos. ¿Ya? Por eso no es tan fácil. ¿Ya? Ahora, el Ram Mordejai Eliyahu dice que hay que tener precaución, sí. Si el tener la puerta del horno abierta desde antes Shabbat y que continúe en Shabbat con la puerta del horno abierta y puede provocar algún peligro, asur usar el horno en Shabbat, ¿ya?, o ese tipo de horno. Entonces hay que tener cuidado con el horno. Yo les recomiendo en este tema de Sheiyah, me imagino que cada uno debe tener muchas preguntas al respecto. Es un tema no fácil. Deben haber varias consultas. Cuando tengan dudas, háganla. Y aquí en Israel es más fácil. Todos tienen la plata de Shabbat. Pero me imagino que en Hutzlares no todos tienen acceso a una plata eléctrica. Ni Raigilá, ni Yerushalmi. Entonces, si tienen dudas y quieren utilizar lo que tienen, pregúntenle a su rabino cómo utilizarlo de la manera correcta, en el que se apliquen las reglas de Sheiyah como corresponde, de acuerdo a todas las opiniones, o por lo menos de acuerdo a la shitá de la comunidad en la que ustedes participan, o la shitá familiar, o del rabino que ustedes tengan. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay varias opiniones al respecto, hay mahloket, y va a depender también del tipo de fuente de calor que ustedes tengan. ¿Ya? Uno no trata de tomar casos genéricos, por eso cité un poco la cocina eléctrica, esta de inducción, diferentes tipos, pero hay veces que los diseños de las cocinas también varían. Entonces, cuando tengan una duda, sáquenle foto al tipo de cocina o al tipo de fuente de calor que tengan y muéstrensela a su rabino para que él les pueda dar una respuesta más certera de cada caso en particular, porque como les digo, no es tan simple.
Ahora, también en el caso supongamos que, hablando del horno, el ramo de Eliao trae el caso del pan. Si yo quiero colocar un pan antes de Shabbat dentro del horno y el pan no está cocinado todavía, puse la masa cruda, ¿y por qué lo coloco de esa manera? Para que se hornee durante esa hora, hora y media, entre el encendido vela y entre la seudá, se hornee el pan y cuando lo saque y poder comer calentito el pan. Entonces, el Rambam de Eliao dice que está absolutamente prohibido hacer eso. Si colocarlo ya cocinado antes de Shabbat, no hay ningún problema. Colocar el pan sobre la plata de Shabbat antes de Shabbat, no hay problema. Pero crudo para que se cocine en lo que parte Shabbat, eso está prohibido. ¿Ya? Ese pan queda prohibido. De hecho, queda prohibido sacarlo del horno. Digamos que queda como mukse y estaría permitido de comer, pero después de Shabbat, al terminar Shabbat. ¿Ya? Eso con respecto al pan. En resumen, con el tema de Sheiyah. Como ya vimos, en resumen, Sheiyah significa colocar una olla de comida cruda sobre la estufa de Shabbat. Eso es Sheiyah. Y para poder hacer esa acción en el Shabbat, necesitamos realizar Garuf Bekatum, es decir, cubrir el fuego o retirar el fuego. En este caso, cubrir el fuego, las llamas del fuego y tapar las perillas que manejan el fuego. Eso lo hacemos con un blej o en su reemplazo usamos la plata de Shabbat, ¿ya? Que ya viene incluido esas dos acciones, excepto en la plata Ragilá, que hay un mahloket si cumple o no cumple con todas las condiciones. Para algunos sí, para otros no. Ahora, de todas maneras, a pesar de que la estufa está en condiciones de ser catalogada como una cocina Garuf Bekatum, también se tienen que cumplir otras condiciones para hacer Sheiyah. Por lo tanto, ¿cuál es lo ideal? ¿Qué es lo que uno debiera hacer en Shabbat para cumplir con todas las condiciones? Hay un plato que es ideal para esta condición, para cumplir todas estas condiciones. ¿Y cuál es ese plato? Es el cholen. ¿Por qué? Porque el cholen está a base de carne. Es comida que yo la voy a dejar para el otro día. ¿Por qué? Porque lleva carne y la carne se demora en cocinar. Muchas veces, muchos tienen la costumbre del cholen no cocinarlo completamente antes de Shabbat, sino que lo cocinan una parte. Algunos incluso llegan a última hora y colocan la olla sobre la plata con todos los ingredientes para que se empiece y se termine de cocinar durante toda la noche hasta el otro día. No todos tienen esa costumbre, pero algunos lo hacen y eso estaría permitido. ¿Por qué estaría permitido? Porque la cocina es Garuf Bekatum y la comida está cruda, como dice el Bey Yosef, que tiene que tener carne. El Rambam dice verdura, el Bey Yosef dice carne, cumpliría para todas las opiniones. Normalmente el cholen tiene verdura, tiene carne, tiene papa, tiene carne, tiene zanahoria, ¿ya? Tiene legumbres, algunos le echan kishke y bueno, ahí cada uno con su receta, pero cumple con todas las opiniones, de los rishonim, de la Gemara, ¿ya? Un plato que nosotros vamos a poner sobre la plata y nos vamos a olvidar hasta el otro día a la seudá del día sábado en la mañana, ¿ya? Entonces, cuando uno dice que va a comer caliente en Shabbat, normalmente el viernes en la noche uno coloca sobre la plata de Shabbat la comida que va a comer el viernes. Normalmente es pescado, carne, ¿no? Que ya está cocinada, no es cruda. ¿Por qué? Porque como la vamos a comer el viernes en la noche, normalmente si la colocamos sobre la plata cruda no va a terminar de cocinarse el viernes. Entonces vamos a colocarla cocinada antes de Shabbat. Y así cumplimos con la condición de que la comida esté completamente cocinada. Entonces la colocamos sobre la plata de Shabbat y la sacamos el viernes y la comemos. Arroz, carne, pescado, lo que sea caliente. Incluso la jalá se puede colocar antes de Shabbat sobre la plata. Y para el día sábado en la mañana, para la segunda seudá de Shabbat, nosotros vamos a tener una olla que se estuvo calentando desde antes de Shabbat con la comida, que en este caso es el cholen, y vamos a comer caliente junto, acompañándolo normalmente con pescados, comidas frías, y la comida caliente va a ser el cholen. Normalmente ese es el modo operandi de la mayoría de las casas, ¿ya? Para comer caliente el día sábado. Ahora,
Para los Ashkenazí seguro que es así, en la mayoría de los casos, 99% de los casos. Para los sefaradí, el Rab Ovadia Yosef permite calentar, como ya vimos en la halajot de Bishul, calentar sobre la plata de Shabbat comida que salió del refrigerador, por ejemplo arroz, carne que esté seca, y colocarla directamente sobre la plata de Shabbat. Para los Ashkenazim vimos que se podía colocar, pero no sobre la plata, sino que sobre otra olla que ya está sobre la plata, o colocar una bandeja, algo sobre la plata para evitar que la comida se caliente mucho, sino que solamente se entibie. Entonces, para comer caliente en Shabbat, lo ideal es preparar el cholen, ¿ya? Que cumple con las alajot de Sheiyah, de acuerdo a todas las opiniones. Eso es con respecto a Sheiyah. Zrat Hashem, el domingo, en Yom Rishon, vamos a seguir con Hazara. Reitero, hasta ahora solamente hemos hablado de Sheiyah, la acción de colocar la olla sobre la plata antes de Shabbat. Todavía no entramos al Shabbat mismo para sacar y volver a colocar. Eso se llama Hazara, y eso de Zrat Hashem lo vamos a continuar la próxima clase. Y después vamos a seguir con Atmaná, que eso también es muy largo, que es envolver, cubrir la olla sobre la plata, cubrir la olla fuera de la plata. ¿Qué pasa con el termo de agua, el papel metálico, bandeja metálica? Eso tiene muchos detalles prácticos también. Eso ya vendría siendo la próxima clase o la subsiguiente. Ya, y terminamos con este tema de Hazara y Atmaná. Así que bueno, Zrat Hashem, vamos a parar la clase y bueno, ahora vamos a pasar a la sección de preguntas. Un segundo. Voy a colocar el chat para que me puedan preguntar. Alguien me pregunta acá. La Rabanit Huigoda dice: vi la última vez en Bet Shemesh que en la cocina de gas había una lámina metálica que tenía una parte para tapar las perillas. Se ponía directo sobre una hornilla encendida. Exacto, eso es digamos que es un blej, así funciona. La hornilla del gas se cubre y se dobla y se tapan las perillas con las que nosotros controlamos el gas. De esa manera, nosotros realizamos la acción de Garuf Bekatum, que ya viene incluida automáticamente en la plata de Shabbat. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Dice, una pregunta: poner, por ejemplo, la comida sobre un carro que recibe la luz del sol será, ¿se puede considerar una plata? Un carro, no sé lo que se refiere con un carro. Para mí un carro es un carrito, una galá. Para otros sé que un carro es un auto. Entonces no sé si puede ser más específico con el concepto de carro. Un automóvil. Por ejemplo, la comida sobre un automóvil que recibe la luz. Eso está prohibido. ¿Por qué? Porque lo estudiamos en las primeras clases. ¿Alguien sabe cuál sería el problema? Voy a hacer la pregunta y me gustaría que alguien escribiera en el mensaje qué problema hay ahí en ese caso. Es un concepto. Me gustaría que alguien de los que haya estado en las clases anteriores de Bishul, está en el Seif número 3, 4 de Simán 118. Si alguien se recuerda. No, es otro, no es Yasseled Bob. Se llama Toldot Ajamá. Toldot Ajamá es, por ejemplo, era el caso de un sudar, un pañuelo que yo colocaba para que se calentara al sol, y después sobre ese yo tiraba un huevo frito. Eso está prohibido. ¿Por qué? Porque si yo permito Toldot Ajamá, voy a permitir Toldot Aur. O sea, voy a permitir calentar un metal al fuego para después usar ese metal para cocinar. Entonces, se puede calentar directamente al sol, pero no con algo que se calentó al sol. Eso está prohibido. Eso es una yeserá rabínica. Los jajamim lo prohíben.
Entonces, estaría prohibido en ese caso. Entonces, se puede colocar todo crudo en una olla de cocimiento lento antes de Shabbat. Bueno, eso lo vamos a estudiar en la sección de Atmaná. La olla de cocimiento lento tiene una halajá diferente. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Normalmente, si uno va a colocar el cholen antes de Shabbat sobre la plata, tiene que ser una olla normal, una olla de aluminio o de cerámica normal, de vidrio, lo que sea, pero normal. Las ollas de cocción lenta, estas ollas especiales, vamos a ver las que tienen un din. Sobre todo porque entran más en la categoría de atmaná. Entonces se puede... No entiendo lo de fraude. Alguien me pregunta, ¿podría considerarse eso como una especie de fraude? ¿A qué se refiere con fraude? Y cómo funciona la cocina eléctrica, que son del top de vidrio, o sea, la parte de arriba de vidrio, el filamento que calienta, no está en contacto directo. Claro, si no está en contacto directo, digamos que podría ser como catum, o sea, podría considerarse como una plata, pero habría que verlo realmente. La verdad, yo no sé, no las conozco así. No, habría que ver la cocina, por eso habría que ver una foto exactamente cómo está funcionando. Por eso les decía antes, cuando ustedes quieran algo, una pregunta, en su caso en particular, sería bueno tener foto, algún esquemático de cómo funciona para poder decir, mire, esto hay que hacer. Si fuera que el filamento no toca directo y está flotando, habría que cubrir entonces las perillas. Ahora, de todas maneras, vamos a ver que en la próxima clase, cuando estudiemos la ley de Hazara, de todas maneras, siempre nosotros, incluso las platas de Shabbat que hoy día nosotros usamos, incluso las Yerushalmi, las cubrimos incluso con papel metálico. ¿Ya? A pesar de que hay un majlok, que si el papel metálico se considera un cli o no se considera un cli, pero siempre cubrimos, ¿ya? Y eso ya hace una diferencia y colocamos, digamos, una exigencia más con respecto a la plata. Entonces, en este caso, igual deberíamos cubrir ese tipo de cocina con el filamento y la parte de arriba es de vidrio, un papel metálico y obviamente procurar tapar las perillas que podrían, o el panel de control que podría controlar la temperatura. Yo aprendí, el problema es que el sol no es directo. Por favor, corrígeme. Claro, cuando hablamos de toldos o tole de Tajamá, significa que el sol calienta otra cosa, por ejemplo un metal, en este caso era un auto, y ese auto, el auto caliente, el automóvil, calentaba después la comida. Eso está prohibido. Si fuera directo, si yo coloco la comida directo al sol para que se caliente, no hay problema. Directamente al sol está permitido. Lo que está prohibido es tole a jamás. Eso está en los shurim, el primero o segundo shur de Bishur. Así que pueden leerlo y estudiarlo. Otra pregunta, algo que no haya quedado claro, es un tema complicado. Como les dije antes, al principio cuesta un poco digerir el tema este. Pero una vez que ustedes ya lo entienden, se van a dar cuenta que el por qué hacen lo que hacen en Shabbat, ¿no? Normalmente este tipo de conceptos no están en los libros de Halajá práctica. Colocarlo directo sobre el suelo caliente, claro, colocarlo va a depender. Si lo coloco la comida directo sobre el suelo, si coloco la comida está dentro de una olla no habría problema. Y obviamente la olla se tiene que posar en alguna parte, sobre el suelo, y el sol va a calentar. Ahora, si yo coloco, por ejemplo, un huevo duro, un huevo crudo, lo pongo en tierra y después lo tapo con un poco de tierra, ahí ya sería un problema. Ahí sí sería un problema. Porque ahí estaría calentando la tierra y la tierra estaría calentando el huevo. Para el que alguien preguntó ahí si es un problema colocar la comida en el suelo. La receta del chole, bueno, hay varias recetas. ¿Ah? Pueden buscar en internet, hay muchas recetas. Muchos sefaradín lo hacen con huevo también, el jamín, huevo jaminado.
Tov. Última pregunta antes de terminar. Bueno, muchísimas gracias por la participación. Yo sé que ya en muchos países la gente ya está empezando a retomar las actividades. Y claro, a medida que esto se empieza a normalizar, seguramente se hace más difícil conectarse a la clase en este horario. Para mí ya es de noche, pero para ustedes yo sé que es en pleno día, así que las del domingo me imagino que van a haber más personas conectadas. Igual casi 70 personas en la clase está bastante bien. Así que bueno, Sat Hashem, continuamos el domingo. Sat Hashem, el domingo continuamos en la segunda clase que corresponde a Hazara. ¿Ya? Vamos a aprender. Si yo puedo sacar la olla de la plata, por ejemplo, el viernes en la noche, saco la olla de la plata, la llevo a la mesa, sirvo los platos de comida y después la quiero devolver a la fuente, a la plata en este caso, o al blej. ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? ¿Bajo qué condiciones se puede? Y cuando está prohibido de todas formas o cuando siempre está permitido. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Que tengan un Shabbat Shalom y nos vemos en Yom Rishon. Estén muy bien. Kol Tov.